¿Qué tal, mi querido amigo y amiga? Dios te bendiga. Oye, te extiendo la más cordial bienvenida a nuestro mensaje de hoy, a nuestro programa de hoy, ¿verdad? Aquí en Una Luz Menor. Te saluda tu amigo y hermano, Pastor David Macario Flores, director del Centro de Investigación White de la UNADECA. Hoy quiero compartir contigo otra anécdota más de hombres y mujeres fieles allá en el siglo XIX y que nos van a dejar grandes lecciones para nuestra vida espiritual. Hoy este mensaje lo he titulado Hechos Asombrosos. Y una vez más vamos a dejar que John Lockbaroff, este gran pionero e historiador, nos pueda contar así en primera persona esas experiencias, esos hechos asombrosos que él presenció en aquella época. Oswald Stowell era el prensista de la oficina impresora de la Review and Herald allá a mediados del siglo XIX. En ese tiempo él había estado sufriendo agudos ataques de pleuresía y los médicos que le atendían habían declarado de que no había nada más que se pudiera hacer por él. Stowell estaba hospedado en el cuarto contiguo a la de las reuniones del culto. Y cuando terminó el servicio sabático, pidió, por favor, que se orara por él. Después que fui presentado a los esposos White, nos continúa diciendo John Lockbaroff, me invitaron a ir con ellos a la reunión de oración, mientras el resto de la iglesia permanecía orando en silencio en la sala de reuniones. Nos arrodillamos al lado de la cama, y mientras se ofrecían las oraciones, el pastor White ungió al hermano Stowell en el nombre del Señor y él fue sanado instantáneamente. Bueno, permíteme reaccionar a esta primera parte, mi hermano, hermana. Es que esto no es para pasarlo así nomás. Oye, ¿te estás dando cuenta de lo que está pasando? Es un milagro del Señor. Nosotros creemos en los milagros. Lo que pasa es que no hacemos bulla con esto. Nos damos cuenta que sucede casi a diario en los hospitales, en las casas, en situaciones como estas después de un ungimiento. Yo he conocido casos que después de un ungimiento la persona, tal vez no al instante, pero al siguiente día ya está totalmente recuperada. Todos hemos sabido de análisis de cáncer que después se hace una valoración y sale con que el resultado es que ya no existe cáncer. Y los médicos asombrados, la gente, ¿verdad? Los que se encargan de leer esas placas y esas cuestiones todas complicadas, ¿verdad? Que los médicos conocen bien. Oye, se quedan así como, ¿pero qué es esto? Y le dicen, señora, si usted cree en Dios, pues dele gracias a Dios porque esto pareciera que es un milagro. Nosotros creemos en los milagros, mi querido hermano y hermana. Los milagros no tienen explicación y todos aquellos que hemos pasado por situaciones así, que hemos visto hechos asombrosos de parte de Dios, creemos que sigue haciendo milagros, claro que sí. Y aquí tú tienes la experiencia de John Lockbaroff contando acerca de este prensista de apellido Stowell, que pidió que la hermandad orara. Qué lindo es cuando la hermandad se une, cuando la iglesia ora suceden cosas, hechos asombrosos. Y cuando toda una iglesia ora por una persona enferma, una persona que está hospitalizada, que tiene cáncer, yo no sé, pues no necesariamente siempre se va a hacer lo que uno pide. Estamos claros que ha habido personas que han muerto a pesar de que uno ha orado. Pero es porque también media la voluntad de Dios. No es nada más lo que la iglesia quiere o la voluntad de la iglesia o la voluntad de la familia. También requiere que Dios quiera. Y su voluntad al final de cuentas es la que tiene la última palabra. Pero me encanta aquí que con lo que nosotros llamamos este acto de ungimiento, se pudo verificar una vez más que suceden cosas asombrosas cuando esto se hace por fe. Si tú no sabes en qué consiste esta ceremonia de unción o de ungimiento sobre las personas enfermas, es algo muy sencillo, así igual como el bautismo son rituales breves,
pero consiste simplemente en acercarse a la persona enferma, un pastor, un anciano de iglesia ordenado, y entonces con mucha fe, con mucha oración intensa, se coloca simbólicamente aceite sobre la frente de la persona. Y la persona debe estar consciente, porque la persona también debe clamar al Señor por su sanidad y también proponerse, si está en sus manos, velar por su salud, suspender hábitos perniciosos, en fin, entonces proponerse cumplir con las leyes de salud del Señor. Entonces tú ves, es una ceremonia muy sencilla. Terminando eso, ya se finaliza, se da un abrazo a la persona, uno se retira, pero el punto es aquí dejar que el Espíritu Santo, dejar a esa persona en la mano del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo decida si le va a dar sanidad o no. No es automático, ¿verdad? Que pum, viene la sanidad. No necesariamente. Pero hay casos donde hemos visto así situaciones milagrosas como esta que te acabo de narrar. Pero dejemos que continúe John Lockborough contándonos el asunto. Cuando nos levantamos de la oración, él estaba sentado, golpeándose los costados que antes habían estado tan adoloridos. Y entonces dijo: estoy completamente sano y voy a poder ir a trabajar mañana. Qué interesante, ¿no te parece que lo primero que este hermano pensó fue en ir a trabajar? Bueno, son personas que aman su trabajo y que todo esto sirve para adelantar el mensaje de la predicación. Bueno, continuamos. La misma bendición que había sanado al hermano Stowell fue sentida también, en mayor medida, por la hermana Ellen White. El pastor White se dio vuelta para mirar y dijo: Elena está en visión. Ella no respira mientras está en esa condición. Si alguno de ustedes desea comprobar por sí mismo este asunto, siéntase libre de examinarla. Ella estaba arrodillada al lado de la cama, con los ojos abiertos y la mirada distante, como enfocada en algún objeto, no con expresión vacía, sino placentera e inteligente. Yo aquí sí tengo que hacer una reacción, mi hermano, hermana. Es que esto está maravilloso, esto está precioso. Fíjate que no solamente el Señor acaba de hacer un milagro con la recuperación de la salud del hermano Stowell, sino que simultáneamente viene una bendición preciosa sobre Ellen White. Esta dama recibió en ese momento una visión sobrenatural. Recordemos que Ellen White fue una profeta del Señor de tiempos modernos, una profeta genuina, alguien que demostró a sus contemporáneos e incluso personas que no eran de la misma iglesia, personas contrarias, tuvieron que ver y hasta reconocer que algo sobrenatural operaba en ella. Y no era del maligno, por supuesto, sino era una obra propiamente de Dios, porque ella manifestó cosas que solo Dios puede hacer. ¿Como cuál? Bueno, que una persona pueda pasar sin respirar horas. Bueno, aquí tú tienes entonces el caso cuando la hermana Ellen está en visión. Aquí tú la encuentras que tiene una postura, sus ojos, todo parece ser que cuadra bien con una situación sobrenatural que solo los profetas genuinos podían experimentar. No se trataba de ninguna alucinación ni de ninguna epilepsia. Escucha, en el caso de nuestra familia, tenemos una hijita que pasó por situaciones de una epilepsia, pero no es de esta epilepsia en la que la persona experimenta convulsiones, cae al suelo y empieza a experimentar algo terrible. No. Este es un tipo de epilepsia en la cual ella son como ausencias. Simplemente está platicando cuando en eso su mirada empieza a descender, empieza a ver hacia el suelo, la mirada perdida. Uno le habla, no reacciona, ahí a lo lejos ella cuenta que escucha, pero en el momento se ausenta por completo. Eso sería, un tipo de epilepsia, ausencias, un mal menor. Pero esto no tiene
nada que ver con lo que experimentaba Ellen White. Porque en el caso de nuestra hijita, ella nos decía, no, yo simplemente me desconecto, como que me quedo dormida, sentada con los ojos abiertos, pero me quedo desconectada. El cerebro se apaga y no mira nada ni oye nada. Allá al fondo escucha nuestras voces, pero nada sobrenatural. Eso sería un tipo de, una epilepsia. Pero en el caso de Elena White, no. En el caso de Elena White era algo totalmente distinto, era algo sobrenatural, no era patológico, era sobrenatural. Un hecho asombroso en el cual Dios podía revelarle, en el cual Dios podía mostrarle imágenes, escenas que de ninguna otra manera se podrían obtener si no es a través de ese don de profecía del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de la descripción que hace John Lockborough? Él dice, tenía los ojos abiertos y una mirada a lo distante, como que estaba viendo algo. ¿Sí? Eso nada que ver con epilepsia, nada que ver con alucinación. Son hechos asombrosos, son hechos verificables. En aquella época, las gentes que estaban a su alrededor podían notar y comprobar que ella no respiraba. ¿Quién puede pasar una hora sin respirar, con los ojos abiertos, caminando con su corazón latiendo, con una sonrisa en los labios? ¿Quién puede hacer eso? Dice que tenía una mirada placentera e inteligente. Nada que ver con una persona que tiene este problema de ausencias y epilepsia, nada que ver. Claro, las personas, los detractores de Ellen White, por supuesto que van a tratar de decir que eran alucinaciones, que fue el golpe que recibió durante chiquita, que eran tipo epilepsia. Van a tratar de decir cualquier cosa porque son de otra denominación, porque no creen en cosas sobrenaturales, porque quizás son ateos o porque, en fin. Pero los que nos atenemos a las evidencias históricas y creemos por fe y vemos en los libros de Ellen White una total y estricta entrega a Dios y reflejo y confirmación de la Santa Escritura, creemos que estas situaciones de orden sobrenatural son hechos asombrosos dignos de crédito. Bueno, y escucha cómo finaliza esta parte John Lockborough. Su semblante se veía lozano y fresco. Aunque miraba hacia arriba, su cabeza se volvía a los costados como si estuviera viendo objetos diferentes. Era evidente por todas las pruebas que se le aplicaban que ella estaba enteramente ajena a todo lo que le rodeaba. De tanto en tanto sus manos se movían con gracia. Ella estuvo en visión algo más de media hora. Bueno, quiero hacer la aclaración que en este caso fue algo más de media hora, pero hubo otras ocasiones que pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas y hasta 4 horas. Continúo. Mientras estuvo en esta condición, dijo algunas palabras y algunas veces una frase. El más severo escrutinio revelaba que no había respiración en su cuerpo, nada de respiración en su cuerpo. Cuando salió de la visión, sus 3 primeras respiraciones fueron como las de un bebé recién nacido. Así es, mi querido amigo y amiga. Este es un hecho asombroso más que encontramos en la historia, que nos hace deleitarnos en las obras de Dios. Y uno cuando escucha estas cosas, uno puede decir, alabado sea el Señor Jesús, porque nos ha dado el don de profecía a través de Ellen White. Y lo más importante, no es la persona de Ellen White. Al final de cuentas, con lo que nos quedamos es con sus escritos, con su legado, cómo hizo crecer la organización, las instituciones, cómo orientó a los presidentes de la iglesia en aquel entonces. Y esos libros maravillosos que hoy tenemos en PDF, en audiolibros, que son decenas y decenas de libros, están a nuestro alcance. Y son libros para entender mejor la Biblia. Es una luz menor para entender mejor la luz mayor que es la Santa Escritura. Porque nos ofrece detalles, nos ofrece contextos, nos explica cosas que nos ayudan a entender mejor la Biblia. Nos ayudan también a entregarnos más al Señor Jesús, a amar más estos caminos de la fe. Y en medio de las pruebas y los problemas,
nos llenan de esperanza. Así que mi hermano, hermana, gracias por haber escuchado nuestro mensaje de hoy y que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración.